porque nos brindas nuevamente la oportunidad de estar en torno a este medio de comunicación con el propósito de estudiar tu palabra. Gracias porque cada martes nos das estas oportunidades. De esa manera vamos conociendo más tu propósito para nuestra vida a través del estudio bíblico. Padre amoroso, esta noche te rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, conocer más acerca de tu voluntad para nuestra vida. Especialmente esta noche queremos orar por la salud de Imelda, la hija de nuestra hermana Socorrito. Te rogamos, Padre, que seas con ella, que tú la ayudes y que, Señor, pronto esté físicamente bien. También, Señor, pongo en tus manos la salud de mi esposa. Ayúdala, bendícela para que pronto también esté físicamente bien. Bendice a ellos de mis hermanos que estarán conectándose, están haciendo un gran esfuerzo después de un día de trabajo, del tráfico, después de la lluvia. Pero Señor, gracias porque en tu gran bendición podemos estar estudiando en esta noche. Te agradecemos pues todo esto y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, sean todos y todas bienvenidas, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que llevamos a cabo cada martes y que nos está ocupando en el estudio de los profetas, en este caso de los profetas menores. En el día de hoy vamos a hacer una introducción, pues de manera general, para que podamos abordar ya de manera más precisa el próximo martes, Dios mediante, el primer capítulo del libro de Amós, que es el profeta que nos corresponde estar estudiando. Bien, algo que nos hemos preguntado seguramente, tenemos mucha inquietud por qué es que Dios está tan interesado en el tiempo de la era mosaica, por qué es que Dios está tan interesado en que la relación con Israel como pueblo de Dios se llevara a cabo de la manera que Dios quería, con el propósito pues de derramar bendiciones sobre Israel y cómo es que este pueblo fue importante para Dios. Este es el pueblo, Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Todavía hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todavía Israel era el pueblo de Dios. A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Ahora la ley quedó clavada en la cruz y se estableció un nuevo pacto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la iglesia nació cerca del año 33, Dios adquirió un nuevo pueblo. El pueblo de Dios el día de hoy ya no es Israel solamente. El pueblo de Dios es la iglesia. Y digo solamente porque el pueblo de Dios es la iglesia en el cual viene de todo tipo de naciones, todo tipo de ciudadanos, todo tipo de gente, todo tipo de lenguas, de naciones, vienen a formar este pueblo de Dios en la actualidad, que es la iglesia. ¿Por qué es que Dios tenía tanto cuidado de Israel? Y vamos a ir viendo unos versículos que nos van a ir ilustrando por qué la importancia de Israel para Dios en el antiguo pacto, por qué es que Dios se esmeraba tanto en que fuera un pueblo realmente que manifestara la presencia de Dios en su vida, en donde quiera que estaba. Entonces, ¿por qué es que Dios cuidaba tanto de esta nación de Israel? Y cómo es que ellos se desviaban una y otra vez del precepto divino. Entonces, por eso lo que ya hemos estudiado hasta ahora, nos vamos dando cuenta cómo es que cuando el pueblo caía en pecado de diversa
índole, Dios siempre buscaba la solución a esa situación. Primeramente, Dios mandaba profetas para que con la voz que ellos daban a conocer, el mensaje de Dios era dado a la nación de Israel con el propósito de corregirlos respecto a su conducta, respecto a su relación con Dios. Entonces, los profetas jugaban un papel primordial en esa relación, y por eso en estos tiempos de estudio que hemos estado viendo acerca de los profetas mayores, ya en los martes anteriores, cuando empezamos a ver Isaías, luego Jeremías y luego Daniel, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo Dios siempre tuvo propósito específico para Israel. Antes del exilio babilónico, durante el exilio babilónico, incluso con Ezequiel, con Daniel, con Jeremías, llevando palabra profética para animar al pueblo a volverse a Dios y dándoles la esperanza de una liberación futura. Entonces, los profetas del post-exilio también fueron enviados por Dios con el propósito de restaurar la verdadera adoración y animar al pueblo después de regresar del cautiverio babilónico, cómo es que ellos iban a estar pues haciendo o reconstruyendo los murallas de Jerusalén. Estarían también ellos pues nuevamente reconstruyendo el templo y restaurando el culto de adoración. Todo eso es muy importante que lo tengamos presente. Para ello voy a dar lectura a algunos textos, no son muchos, pero sí son muy ilustrativos acerca de cuál era el propósito de Dios de haber tomado a Israel como pueblo entre todas las naciones de la tierra. Y para ello leemos en Éxodo, les ruego que vayan tomando nota, ¿verdad? Porque vamos a estar disertando sobre toda esta situación, y al inicio de la próxima clase vamos a estar abiertos para preguntas, para alguna duda, alguna inquietud, y así vamos a estarlo desarrollando este libro de Amós. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces hubo un compromiso de parte de Israel al llamado de Dios. El propósito de Dios para Israel es hacer de él, dice: si guardan ustedes mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No quiere decir que todos los pueblos de la tierra en ese tiempo no fueran importantes para Dios, pues Dios creó la humanidad, Dios creó el mundo. Pero Dios tomó a la nación de Israel especialmente sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Y con qué propósito? Para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Por esa razón vemos que cuando Israel pecaba una y otra vez, Dios enviaba profetas con el propósito de corregirlos, pero en lugar de que ellos se corrigieran, tendían más todavía al pecado, y por eso venían consecuencias. Leemos también en Deuteronomio capítulo 6, ya es la segunda ley, ya el pueblo estaba por cruzar el Jordán para ocupar la tierra prometida, y entonces nuevamente es necesario hablarles sobre el mismo tema. En Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo,
al fereceo, al heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece destruyéndolo, y no se al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y también leemos ahí mismo en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículos 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Así es que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios en ese periodo de la era mosaica. Dios siempre habló de mi pueblo y se prodigó grandemente para que este pueblo fuera precisamente de las características que aquí hemos estado mencionando en estos textos. Solamente en Éxodo capítulo 32, versículo 7, después de haber pasado por el evento del becerro de oro, Dios habló con Moisés y le dijo: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto. Y es una de las pocas ocasiones que vemos en la Escritura que Dios se refiere a Israel como que ya no es mi pueblo, sino tu pueblo. Entonces llega un momento en que el pecado es tan grande que Dios lo designa así, porque en la mente divina siempre está el propósito, o siempre estuvo el propósito de que Israel fuera una nación santa, una nación por medio de la cual Él se manifestara a los demás pueblos. Ahora, el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios, porque una vez que nuestro Señor Jesucristo cumplió el propósito de la ley, una vez que nuestro Señor Jesucristo resucitó y una vez que nuestro Señor Jesucristo dio mandamientos por el Espíritu Santo para el establecimiento de su iglesia, entonces ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Somos todos y cada uno de nosotros, y aplican las mismas características que Dios quería de la nación de Israel. Ahora Dios lleva esas mismas características como forma de ser de su iglesia, de su pueblo en el día de hoy. Leemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 9 y 10.
En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, recordemos que esta es una epístola universal y que está dirigida a todos los cristianos que en aquel tiempo estaban dispersos, ¿verdad? Y que estaban en todo el mundo conocido de aquel tiempo y hasta el día de hoy. Dice que refiriéndose pues a la iglesia y entre ella pues a nosotros, porque hemos venido a formar parte de la iglesia. Recordemos que para formar parte del pueblo de Israel, la gente tenía que ser circuncidada y observar todos los parámetros de la ley para estar dentro de la voluntad de Dios. Para venir a formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia en el día de hoy, tenemos que estar bautizados y de esa manera hemos venido a formar parte de la iglesia, del pueblo de Dios, y obviamente tenemos que cumplir con toda la voluntad de Dios que encontramos particularmente en el Nuevo Testamento. Entonces, de esa manera podemos tener la seguridad de que si cumplimos los preceptos divinos, estamos dentro de la voluntad de Dios y llenamos las siguientes características que vamos a leer en estos dos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Leemos en Efesios 2, 11 al 19. Efesios 2, 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17, nos habla acerca de vivir en el Espíritu y lo que esto significa, porque viviendo en el Espíritu somos, dice la Escritura, somos hijos de Dios, y entonces si somos hijos de Dios, pues somos coherederos con Cristo, podemos exclamar también: Abba, Padre. Estos pasajes nos muestran el propósito de Dios con respecto a tomar pueblo de entre las naciones de la tierra. Primeramente a Israel, y de esa manera, con esas características que leímos, manifestarse a la humanidad y por medio de Israel traer al Mesías prometido. Pero el día de hoy, la iglesia de Cristo es digamos que el pueblo de Dios por medio del cual Dios, Cristo Jesús, se manifiesta a la humanidad en todos y cada uno de nosotros. Por esa razón,
como le era exigido a Israel ser santo y vivir en congruencia con los mandatos divinos, en el día de hoy también a nosotros como cristianos se nos exhorta, la palabra de Dios nos exhorta a que vivamos en santidad y que vivamos la vida congruente que Cristo quiere que vivamos, para que de esa manera, siendo pueblo de Dios, podamos dar a conocer las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Por eso el apóstol Pedro dice que hemos sido pueblo escogido con Dios con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, entonces, así como en aquel tiempo, en el día de hoy también hay desvíos por causa de nuestra incapacidad para llegar a la santidad perfecta. La santidad perfecta no existe en el día de hoy, porque la santidad perfecta demanda de quien así lo es, como en el caso y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es vivir sin pecado. Nosotros aspiramos a ello, pero no lo somos. Mas, sin embargo, dice el apóstol Pablo en Filipenses, que los que ya somos perfectos, sintamos esto mismo. Quiere decir que los cristianos somos perfectos, no de la manera total o de la manera completa, como es la aspiración inclusive hasta del mismo apóstol Pablo, que leemos en Filipenses capítulo 3 y versículo 12, dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo aquí está hablando de una perfección absoluta. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de una perfección relativa. Más bien aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de madurez y experiencia espiritual. Esa es a la que aspiramos también como cristianos. En el Inter, como sucedió con Israel, cuando había desvíos, cuando había situaciones que ya hemos estado estudiando mucho, Dios les enviaba profetas con el propósito de corregirlos. En el día de hoy, también siendo nosotros pueblo de Dios, Dios ya no envía profetas como sucedía en aquel tiempo. Dios el día de hoy, a través de su palabra, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, ahí tenemos a los apóstoles y profetas, tenemos la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo apostólico y que se corre hasta el día de hoy. Es la misma enseñanza que Dios tiene presente para que nosotros podamos corregirnos, para que nosotros podamos ver qué dice la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para hacernos perfectos. Dice que para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, aquí cobra real valor el asunto de los profetas. Vamos a estar viendo en los temas que nos están ocupando ahorita, que se refiere al Antiguo Testamento, a la nación de Israel, ¿verdad? Pero sin perder de vista, porque vamos a estar haciendo aplicaciones, vamos a estar haciendo paralelismo con el pueblo de Israel y el pueblo de Dios en el día de hoy. Y vamos a ir sacando enseñanzas que nos van a ayudar a incrementar más nuestro conocimiento y cómo es que podemos aplicar toda esa enseñanza a nuestra vida y vivir de acuerdo a la voluntad y al precepto divino. A la muerte de
Samuel, que fue el último de los jueces de Israel, recordamos allá y toda esa historia pues la tenemos particularmente ya en la conclusión del segundo libro de Samuel, ¿verdad? Por allá más o menos, no voy a dar citas ahorita, pero a grosso modo, para avanzar, llegó el momento en que la nación de Israel ya no quiso más, digamos, que Dios fuera su rey. Por eso hablaron a Samuel y le dijeron que les constituyera rey como las demás naciones. Samuel puso esto en oídos de Dios, nuestro Dios, y finalmente Dios dijo, haz como ellos dicen, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. El inicio de la monarquía en Israel como total, pues como nación, la tenemos más o menos por allá del año, mil treinta antes de Cristo. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín. Dios mandó a Samuel que lo ungiera rey y Saúl fue el primer rey de Israel. La historia de Saúl pues la conocemos y la encontramos allá en la conclusión del segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y su desobediencia, la desobediencia de Saúl, lo llevó a tener un reinado corto, aproximadamente de unos 20 años. Y entonces Saúl fue desechado del reino por causa de su desobediencia y Dios envió a Samuel a buscar un rey conforme al corazón de Dios. Y lo buscó en la familia de Isaí. Samuel se dio a la tarea de ver los hijos de Isaí. Finalmente, el menor de todos ellos, llamado David, fue elegido por Dios para ser rey de Israel. El reinado de David inició más o menos por el año 1010 y David reinó 7 años y medio en Hebrón y el resto en Jerusalén. El reinado de David fue de 40 años, más o menos. Y su reinado fue entonces de entre el año 1010 que inició y concluyó a su muerte en el año 970 antes de Cristo. Cuando David murió, el reinado cayó en manos de Salomón. David ungió o dio a Salomón su hijo como rey sobre todo Israel. Y Salomón, él estuvo reinando entre el 970 y el 931 más o menos antes de Cristo. Hasta Salomón concluye lo que se conoce como el reino unificado de Israel. Como consecuencia del pecado de Salomón, y conste que llegó a ser el hombre más sabio que hemos encontrado en la Biblia y todos los dotes que Dios le dio, porque cuando él fue ungido rey y Dios le dijo que le demandara lo que quisiera y que él se lo iba a dar, Salomón solamente pidió sabiduría para gobernar a la nación de Israel. Y Dios determinó no solamente darle sabiduría, sino darle riqueza, darle fama, darle todo de eso, ¿verdad? Y le prometió que si era fiel, él iba a hacer longevo su reinado. Pero la historia de Salomón la tenemos ya en la conclusión del primer libro, bueno, sí, en la conclusión del primer libro de los Reyes y capítulo 11. Ahí vemos cómo vino la apostasía de Salomón con toda su sabiduría, por eso nos llama mucho la atención, para que, dice el apóstol Pablo, que el que
mire que no caiga, algo así dice. Entonces, el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la importancia de cuidarnos espiritualmente, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. Entonces, Salomón, con toda su sabiduría, vino una gran apostasía de parte de él, porque tomó mujeres idóneas, mujeres de Egipto, mujeres de Amón, mujeres de Moab, mujeres de Edom, o sea, y siguió los dioses ajenos de todas estas mujeres y les construyó nichos, templos, y no solamente eso, sino que hasta los adoró. Finalmente Dios determinó que el reinado sería roto, no a la muerte, no mientras Salomón vivía, pero sí a su muerte. Una vez que Salomón murió, más o menos en 930, 931, antes de Cristo, ya se levantó su hijo Roboam como rey de Israel. Pero siguió los consejos de los jóvenes y no siguió los consejos de los adultos. Toda esta historia nosotros ya la encontramos en el capítulo 12 del primer libro de los Reyes en adelante. Ahí en ese tiempo fue cuando ya el reino fue dividido por causa de lo que Dios había dicho a Salomón, por la idolatría de Salomón, por su apostasía, y entonces Roboam se hizo del trono más o menos en ese periodo de tiempo, en el 930, 931 antes de Cristo, y ahí inicia el reino dividido. Jeroboam fue tomado, ¿verdad? Fue Jeroboam. Él se quedó con 10 tribus, puesto que el profeta, un profeta llamado Ahías Silonita, ¿verdad? Tenía una capa nueva, dice que fue llevado por Dios. Estamos leyendo en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Fue llevado por Dios y ante la presencia de Jeroboam, esa capa nueva la rasgó en 12 partes y le dio 10 partes a Jeroboam. Y con la promesa de Dios de que Jeroboam iba a reinar sobre 10 tribus. Y Roboam iba a reinar sobre 2 tribus al sur de Jerusalén, en Jerusalén mismo también, y las 2 tribus al sur de Palestina, que son Judá y Benjamín. Entonces, a partir de ahí leemos en el libro de los Reyes, que es un libro histórico, y todavía en el segundo libro de los Reyes, siempre leemos Israel y Judá, Israel y Judá, porque ya el reino ha sido dividido. Ya más adelante vamos a ver cómo el reino del norte, o sea, Israel, las 10 tribus al norte, pronto caen más o menos en 721 a.C. ante los asirios, por causa también de su continuo pecado y de su desobediencia a Dios, inclusive a través del llamado de los profetas, ¿verdad? Y 134 años más tarde cae Jerusalén, o sea, el reino del sur. Judá y Benjamín también caen en 587 a.C., cuando Nabucodonosor saquea, destruye e incendia el templo y se lleva cautivos a muchos a Babilonia, y ya queda gente pobre, los desheredados quedan allí en esa tierra. Entonces vemos hasta ese tiempo el fin del reino del norte en 721 a.C. y en 587 vemos el fin del reino del sur. Durante todo ese tiempo, ¿verdad?, estuvieron trabajando los profetas de parte de Dios con el propósito de evitar precisamente eso. Pero ya hemos estado estudiando Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cómo todo eso se llevó a cabo precisamente por la necedad de Israel, y cómo es que en la falta de obediencia a Dios, pues Dios cumplió finalmente con lo que dijo que iba a venir sobre la nación de Israel al norte y Judá al sur.
Vinieron una serie de reyes, ¿verdad?, sobre Israel al norte y una serie de reyes sobre Judá al sur. Todos los reyes que vinieron por parte de Judá, todos eran de la descendencia de David. En cambio, del reino del norte, no todos eran de una misma dinastía. Por ejemplo, la primera dinastía que encontramos, precisamente es la de Jeroboam. Y Jeroboam, pues nada más fue su hijo Nadab, el único que reinó, y ya después vinieron otro tipo de, digamos, dinastías o familias que se hacían cargo pues de los reinados en Israel al norte. Eh, Bien, entonces, toda esta historia, todo esto que hemos estado hasta ahorita desarrollando, va creando en nosotros un panorama, ¿verdad?, acerca de la importancia de los profetas, ¿verdad?, de los profetas que Dios enviaba para la nación de Israel. Precisamente en esta noche nos conviene, bueno, es el tiempo del inicio del estudio del profeta Amós. Amós vamos a introducir rápidamente con el profeta Amós. Amós, más o menos su profecía inició allá cerca del año 765 antes de Cristo. Amós fue un contemporáneo precisamente del profeta Oseas. Hay varias profecías que vamos a estar viendo porque Amós no solamente lleva un mensaje a Israel. Este es un profeta que Dios envió para Israel, el reino del norte. Eh, Amós fue digamos que un pastor de ovejas. Leemos en el primer versículo y vamos a darle lectura al primer libro, al primer capítulo del profeta Amós. Este profeta tiene nueve capítulos. 9 capítulos tiene Amós y vamos a estarlos desarrollando en estas sesiones en los días martes. Eh, conviene también siempre tener, cuando estudiamos la Biblia, siempre conviene tener en la parte de atrás de nuestras Biblias, de la mayoría de las Biblias, en la parte de atrás siempre viene un mapa, porque aquí vienen nombres y si tenemos un mapa podemos ubicar más o menos de qué estamos hablando, cuando hablamos del Monte Carmelo, cuando hablamos ahorita, por ejemplo, el caso de Tecoa, cuando hablamos acerca de Jerusalén, cuando hablamos acerca de Belén y todos esos lugares geográficos, nosotros podemos ubicarlos fácilmente en los mapas que están en la parte de atrás de nuestras Biblias, particularmente en esta historia de Amós. Vamos a estar viendo el mapa que nos muestra a Palestina en los tiempos de las tribus de Israel, después de haberse hecho la distribución de la tierra prometida desde el tiempo de Josué. Leemos Amós capítulo 1, nada más vamos a leer el capítulo 1 y lo vamos a ir desarrollando poco a poquito. Amós es un nombre hebreo que quiere decir el portador de la carga, y vaya que si era una gran carga portada por Amós, porque tenía que llevarle la palabra de Dios a un pueblo que se había desviado de los preceptos divinos y andando en la idolatría.
Esta idolatría tuvo sus inicios, ¿verdad?, para la nación de Israel desde los tiempos precisamente de Jeroboam. Cuando Jeroboam asumió el trono más o menos en 930 antes de Cristo, para evitar según él, que los ciudadanos del reino del norte fueran a Jerusalén a adorar, porque recordemos que Jerusalén era el santuario único, era el lugar a donde Dios había determinado que la verdadera adoración a Él era en ese lugar, en el templo que estaba. Y entonces Jeroboam, en lugar de obedecer esto, él mandó construir 2 becerros de oro en Dan y en Bérseba. Y ahí inició el culto idólatra de parte de Israel, para que ya Israel no fuera a Jerusalén. Ahí en corto tenían la manera de adorar impulsada y generada eh, ¿cómo diríamos? ¿Cómo dijimos? Pues por Jeroboam, pues hijo de Nabat. Entonces, no solamente eso, sino que también levantó sacerdotes y demás, o sea, hizo todo un culto idólatra completo para que de esa manera llevar tras el pecado a Israel, y por esa razón vemos la importancia de los profetas para hacer volver a Israel de la idolatría a la adoración correcta que Dios quería. Y por eso, inclusive hasta muy temprano, cuando Jeroboam asume, entonces luego es amonestado precisamente por por un profeta, dice aquí, que vino de Judá a Betel, y ahí fue amonestado ese profeta, este rey, acerca de que no era correcto lo que estaba haciendo. Y leemos la historia en el capítulo 13 del primer libro de los Reyes. Y ahí vemos cómo es amonestado, y desde ese tiempo en adelante siempre Israel fue amonestado acerca de volverse al verdadero culto de adoración. Entonces, vamos a leer Amós capítulo 1, y tiene 15 versículos. Dice así la palabra de Dios: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto
No revocaré su castigo porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así es que esta historia, y volviendo al versículo 1, esta historia la tenemos precisamente en el tiempo del rey de Israel, que en ese tiempo era, dice aquí Jeroboam, en este caso es Jeroboam II, ya no es el Jeroboam del 930 antes de Cristo, sino este es Jeroboam, que él estuvo reinando más o menos entre el 782 y el 753 antes de Cristo. Por eso la profecía de este profeta está fechada más o menos por allá del año 765 antes de Cristo. Aquí tenemos y en Judá pues estaba el rey eh, Usías, o Azarías también se le conoce como con este nombre. Este rey estaba sobre Judá y Jeroboam estaba sobre Israel. Dice que Amós era un pastor de Tecoa. Tecoa lo ubicamos en el mapa, que es el que les compartí hace un momento, que encontramos al final de la Biblia. Tecoa está un poco al sur de Jerusalén, también cerca de Belén, o sea que está en lo que se conoce como la región de Judá. Por lo tanto, Amós era de Judá y fue tomado por Dios para llevar profecía al norte, a Israel. Nos debe llamar mucho la atención el origen de Amós. Es un pastor de ovejas. Más adelante, cuando es requerido por uno de los sacerdotes del culto idólatra que Israel practicaba, llamado Amasías, este sacerdote lo confronta y leemos en Amós capítulo 7 y en el versículo versículo 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, soy boyero, soy ovejero, soy pastor de ovejas, y aparte soy recolector o plantador o cultivador de higueras. Ese era el trabajo de Amós. Dios siempre llama a gente ocupada a su labor, pero también Dios siempre escoge gente sencilla, gente humilde, pero gente con disposición a la obediencia, a pesar de lo que tenga que venir y contra todo aquello a lo que pueda haber oposición. Amós entonces fue llamado por Dios y con ese propósito. Dice que van a ver aquí algunas palabras, porque en lo que acabamos de leer estamos viendo que va a haber juicios sobre varias naciones porque hicieron pecado contra Dios. Entonces el pecado siempre trae consecuencias y Dios determina castigos para esas naciones, pero no sin antes, como sucedió por ejemplo con Nínive, les advierte acerca de la importancia de volverse de su pecado para que Dios no proceda al castigo, como sucedió con Nínive, que más adelante se verá cuando estemos estudiando el libro del profeta Jonás.
Dice el versículo 1 las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías o Azarías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Es el único pasaje que nos habla acerca pues dice 2 años antes del terremoto. No hay más referencia acerca de específicamente a qué se refiere, pero bueno, aquí hay una referencia de 2 años antes de que ocurriera ese evento. Dios llamó a este profeta para llevar profecía a Israel. En el versículo 2, Jehová dijo, habla el profeta Amós, y dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y hasta ahí nada más. Este versículo nos muestra, cuando dice que Jehová rugirá desde Sión, un rugido es algo que llama la atención. Dios entonces hablará o hay que estar atentos. Dios, Amós les dice a Israel, porque se han olvidado de Dios cuando el verdadero culto está en Jerusalén. Por eso dice que rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Jerusalén es el origen del verdadero culto en aquel tiempo para la nación de Israel. Y está diciendo por medio de Amós, Dios está diciendo que es necesario volverse a la voz de Dios y al origen de la adoración. Entonces, está hablando de que habrá desastre, pues, ¿verdad? Porque si no hay una respuesta al llamado de Dios, entonces va a haber pues mucha destrucción, y lo señala como algo de luto, o sea, algo fuerte que sucederá. Dice, y los pastores, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Primeramente, está hablando de sequía, está hablando de algo fuerte que sucederá, y cuando se refiere al asunto de la cumbre del Carmelo, está fresca aún en la memoria aquel evento que sucedió cuando Elías, ¿verdad?, profeta de Dios, fue enviado en los tiempos del rey Acab, ¿verdad? Allá, Acab, pues también con su culto idólatra, porque se había casado con una princesa sidonia llamada Jezabel, que introdujo el culto a Baal, el culto a Acera. Entonces hubo el momento en ese lugar, cómo es que fue necesario que Israel pues se alineara respecto o si Dios es el verdadero Dios, pues seguirlo a Él, ¿verdad? Y si Baal, bueno, pues había que seguirlo, y hubo esa situación que recordamos, ¿verdad? Y el profeta está trayendo en este momento a la nación de Israel y les está haciendo ver que en aquella ocasión todo lo que sucedió, cuando finalmente Dios respondió con fuego, y después Elías mandó prender a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Unos 400 profetas, y todos fueron degollados en el arroyo de Sison, y hasta podemos añadir los otros 450 profetas de Acera que también estaban ahí ofreciendo culto idólatra en el tiempo de Acab y de Jezabel. Entonces, seguramente en la mente de Amós está, y es lo que Dios manda a decir por boca de Amós acerca de qué es lo que sucederá en la cumbre del Carmelo, que se secará.
habrá una situación muy difícil por causa de la idolatría de Israel. A partir del versículo 3 vienen profecías acerca de lo que sucederá contra varias naciones vecinas de Israel. Esto era muy importante entonces que el profeta lo diera a conocer, porque Dios no solamente toma juicio contra su pueblo, en ese caso pues Israel, pero también le hace ver que las naciones vecinas, por causa de su pecado, también ellos van a sufrir consecuencias. Y entonces a partir del versículo 3 leemos: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco. Damasco en aquel tiempo, como en el día de hoy, hasta el día de hoy, Damasco sigue siendo la capital de Siria. Siria es un reino al norte, y desde aquel tiempo también era un reino al norte de Israel, ¿verdad? Y de Siria, pues ya tenemos mucha historia, siempre fueron adversarios grandes de Israel. Pero Dios está advirtiendo acerca de lo que sucederá. Dice: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo. Cuando leemos por 3 pecados y por el cuarto, no se refiere a solamente 3 y uno más. Siempre se refiere a pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, una y otra y otra y otra vez. O sea, el común denominador es el pecado. Ahorita hablando acerca de Damasco. Este versículo 3 dice: por 3 pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad era una nación pues del reino del norte, de Israel, al norte. Y nuevamente nos vamos a nuestro mapa, ¿verdad? Y ahí vemos en donde está el mapa que muestra a Palestina, donde están las tribus de Israel. Ya vamos a encontrar Galaad siempre al norte. Eh, este, eh, lo estoy, lo estoy buscando aquí. Está al norte, pero del otro lado del Jordán, a la mano derecha del Jordán. Ahí tenemos lo que es Galaad, ¿verdad? Y Galaad está del otro lado del río Jordán, y cerca del mar de Galilea, en aquel tiempo también conocido como mar de Cineret. Pues toda este Galaad, ¿verdad? Que era una heredad que fue entregada a Manasés, una de las tribus de Israel. Bueno, dice aquí que trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, hicieron una destrucción grande sobre Galaad. No tuvieron compasión estos moradores de Damasco, no tuvieron, de Siria, pues de la nación de Siria, no tuvieron misericordia de ellos, y pues afectaron grandemente a esta parte de Israel. Este, prenderé fuego en la casa de Asael, dice el profeta, Dios a través del profeta. Prenderé fuego en la casa de Asael. Asael pues fue rey de Siria, ¿verdad? Y consumirá los palacios de Ben-Hadad, otro de los reyes de Siria. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Avén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Y efectivamente así sucedió. Cuando leemos el libro de los reyes, ¿verdad? Vemos que efectivamente así sucedió. Estoy viendo aquí en, en el segundo libro de los reyes, ¿verdad? Que eh, en este, eh,
en este libro del segundo de Reyes, aquí vemos que efectivamente tuvo cumplimiento esta profecía, porque así sucedió poco más tarde. Kir era una ciudad de Asiria, y en ese tiempo, cuando se dio a conocer esto que sucedería tiempo después, pues efectivamente esos asirios, bueno, lo que quedó de Asiria fue llevado cautivo por los asirios a una ciudad llamada Kir. Entonces aquí estamos hablando de juicios sobre, en este caso, sobre Siria, la capital Damasco. Desde el versículo 3 y hasta el versículo 5, nada más, hasta ahí dice que fueron transportados a Kir, dice Jehová. El valor también de la profecía, el hecho de que estamos estudiando los profetas, también nos debe de ayudar mucho a entender que cuando Dios dice algo que sucederá a futuro, por eso los profetas fueron enviados con mensajes de Dios, de eventos que sucederían a futuro, a veces en el mismo momento sucederían, pero generalmente a futuro, y a veces con un cumplimiento, a veces con dos cumplimientos, y a veces hasta con 3 cumplimientos. Los profetas que hablaban de parte de Dios, las profecías sin ninguna restricción y sin ningún cambio se cumplían. Pero también en el culto idólatra que tenían sobre todo los reyes del norte, había del reino del norte, había profetas a sueldo, profetas pagados, profetas que profetizaban lo que el rey en turno quería escuchar. Entonces, cuando iban profetas de Dios, estos no tenían el visto bueno. No solamente eso, no eran escuchados, eran señalados, eran calumniados, eran golpeados, eran perseguidos, inclusive hasta muertos eran los reyes que venían de parte de Dios. Por eso cobra importancia relevante el hecho de estudiar la profecía o los profetas, porque ineludiblemente lo que Dios dice se cumple. Nosotros esta noche vamos a dejar nuestro estudio con esta introducción que hicimos y hasta aquí nada más hasta el versículo número 5. Vamos a dejar nuestro estudio de esta noche. Vamos a pedir que tomen nota para que podamos hacer nuestro estudio de corrido sin interrupciones, con la confianza de que ustedes están tomando nota, y quienes así tengan algún comentario, quienes así tengan algo que agregar, alguna duda o algo, la vayan considerando en la semana, para que al iniciar el estudio el próximo martes podamos trabajar, digamos, unos 15 minutos para resolver alguna duda, para atender algún comentario, para alguna cuestión que sea importante del tema, y de esa manera darle continuidad a nuestro estudio. Bien, vamos a terminarlo hasta aquí, y vamos a hacer una oración y ya lo concluimos. Y recordemos que para el próximo martes, Dios mediante, estaremos continuando con el primer capítulo del libro del profeta Amós, y a partir del versículo 6. Vamos a orar así, inclinamos nuestro rostro, pues, y gracias por su atención, gracias por su presencia en esta noche, mis hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, esta noche queremos rogarte que nos bendigas mientras descansamos. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, el valor que tu pueblo en aquel tiempo, Israel, tenía para ti.
con qué propósito lo tomaste de sobre la tierra, para qué era el hecho de que fueran una nación santa y reino de sacerdotes. Señor, tú quieres santidad y tú quieres verdadera adoración. Padre, en el día de hoy tu pueblo es tu iglesia. Ahora somos pueblo tuyo. Somos pueblo adquirido por ti. Somos, Señor, real sacerdocio. Somos una nación santa. Padre, cuando no éramos pueblo y lejos de las promesas, ahora nos has hecho cercanos y nos has hecho tu pueblo, tus hijos. Nos has hecho con un propósito para que anunciemos las virtudes tuyas, para que de esa manera, Señor, seamos una nación santa, un pueblo de verdaderos adoradores. Padre Celestial, que el estudio de tu palabra vaya abriendo más y más en nosotros la imagen, Señor, el anhelo, el deseo de lo que tú quieres de todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias por cada uno de quienes han apartado este tiempo para estar presentes, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis amados hermanos y hermanas aquí conectados. Padre, una vez más queremos poner en tus manos la salud de Imelda, la hija de nuestra hermana Socorrito, Padre. Sé con ella, ayúdala, que algún día pronto venga el encuentro con Jesucristo. Bendice también a mi esposa, te ruego por su salud, Padre. Ayúdala, que pronto estemos físicamente bien para poder seguir adelante en tu buen camino. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas quienes están enfermos, también toca sus cuerpos. Quienes tienen alguna situación difícil, algún problema, alguna necesidad, Padre, ayúdales en la solución de todo ello. Padre misericordioso, cuídanos y concédenos esta noche descansar y el día de mañana amanecer con bien. Padre bueno, todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Amén. Gracias por su atención. Gracias, Amén. hermano. Gracias, Buenas hermano. noches. hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi Gusto hermanito saludarle, Luis. hermano. Que pasen linda noche y que se recuperen pronto. Gracias, mi hermana. Hasta luego. Que descansen Dios les todos. bendiga, mis Igualmente, hermanos. hermanito. Bye. Bye.